Bien, vamos a empezar la clase mientras sigan ingresando sus compañeros. Ahí todavía están ingresando. Tenemos que tratar de ingresar en hora, jóvenes, porque acá estoy admitiendo, perdemos el tiempo. A ver, esta primera parte quiero hacer una recopilación de lo que seguramente han visto ustedes en estadística, el anterior semestre o los anteriores 2 semestres. Esto de probabilidad, porque el primer capítulo justamente de la materia es en base a esas probabilidades, ¿ya? Entonces vamos a por un ejemplo y algunos conceptos vamos a hacer un recordatorio de lo que ustedes han hecho seguramente en los anteriores semestres en estadística, ¿ya? Esto de probabilidades es importante, ¿ya? Esto de probabilidades lo vamos a ver de manera bien sencillita y entendible, ¿ya? Para que ustedes puedan entender bien esto. Entonces, es un tema, ¿no? Un tema, el último tema creo que era del anterior o de estadística, ¿no? De la parte descriptiva. Ya habíamos hablado en qué consiste la estadística. Se divide en 2 ramas, ¿no es cierto? La estadística inferencial, o la primera es la descriptiva, lo que ustedes han hecho en estadística, y la estadística inferencial, lo que vamos a hacer a lo largo del semestre ahora nosotros, ¿no? Bien, a ver. Seguimos entrando. Ya. A ver, probabilidades. Eso de probabilidades ya les había dicho que ustedes han visto esto. ¿Sí? Han visto probabilidades el anterior semestre. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Siempre probabilidades es una medida cuantitativa, ¿sí? Al grado de incertidumbre que se da a cualquier hecho o experimento, ¿ya? Eso es una probabilidad, su parte teórica. Y siempre, bueno, las probabilidades tienen ciertas propiedades. Antes de cuando eran jóvenes tienen que tienen que poner en el chat su nombre completo, ¿no? Saben ustedes eso del Zoom. Si no, ¿cómo voy a controlar la asistencia? Por favor, guarden en el chat sus nombres completos, en el chat del Zoom, ¿sí? Tienen que poner su nombre completo, ¿ya? Y la casera más ahí al lado, ¿no? Completo y la casera. ¿Por qué es importante eso? ¿Sí? En todos los Zooms que vayamos a hacer, en cada Zoom, tienen que poner en el chat su nombre completo. De esa forma vamos a llegar a controlar la asistencia, ¿sí? Bien, entonces, a ver, hay ciertas propiedades que tienen las probabilidades y una de las propiedades fundamentales, dice, tengo aquí abajo, creo, ahí está, que las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. Siempre las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. No hay probabilidades negativas. No hay probabilidades negativas ni hay probabilidades mayores a 1. ¿Sí? Siempre está la probabilidad de 0 punto algo, 0 punto algo, 0 punto algo. Bueno, pero para interpretar esa probabilidad lo multiplicamos por 100 y la podemos expresar en forma porcentual, ¿no es cierto? Entonces, una de las propiedades fundamentales de probabilidad es que siempre las probabilidades están entre 0 y 1, incluyendo el 0 e incluyendo el 1, ¿no es cierto? Por eso dice, tiene que estar entre 0 y 1 las probabilidades. Hay probabilidades 0 y hay probabilidades 1. Incluyen esos valores. ¿Ya? Por ejemplo, siempre ponemos este ejemplo cuando hablamos de probabilidades. A ver, ¿cuál sería la probabilidad si al lanzar una moneda, cuál es la probabilidad de que salga escudo? ¿Cuál sería la probabilidad de que salga escudo? ¿Alguien me puede decir? 50%. 50%, ¿no? ¿Por qué 50%? Porque voy a dividir entre 2. Después vamos a hablar de eso del espacio muestral y el punto muestral. Pero es el 50%, la mitad, ¿no es cierto? El 50% es la mitad. Si yo divido 1 entre las dos, dividido entre las dos caras que tiene la moneda, es 0,5, ¿no? Esa es la probabilidad 0,5. ¿Sí? Pero si ese 0,5 lo multiplicamos por 100, eso se expresa en forma porcentual, sería lo que su compañera ha dicho, 0,5 o 0,50 por 100 es el 50%. Entonces la probabilidad de que al lanzar una moneda salga escudo es el 50%. ¿Sí? A ver, si yo tengo un dado, ¿sí? Un dado tengo.
arrojo a una mesa el dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 3? 16.7%, dice. Correcto. Sería 0.166666, ¿no es cierto? Eso sería. Pero ¿cómo he sacado eso? Eso es 17 o 16.6 o 17%, ¿de dónde ando? ¿Cómo he sacado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué operación he hecho? He agarrado y he dicho, ¿cuántas caras tiene el dado? 6. 6, ¿no es cierto? Y de esas 6 caras, ¿cuántos 3 hay? Solo uno. Solo uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? 1 dividido entre 6, me va a salir lo que han dicho, ¿no? 0.166666. ¿Sí? Y multiplicado por 100, 0.16.7%, si quieren 17%. ¿Sí? Entonces, las probabilidades son esas. ¿Sí? Pero también hay probabilidades, estoy diciendo que las probabilidades están entre 0 y 1. No hay probabilidades mayores a 1 y no hay probabilidades negativas menores a 0, no hay. Incluye entre 0 y 1, incluye el 0 y incluye el 1. ¿Qué significa el 0? A ver, la probabilidad de que sea 0, ¿qué significa? De que la probabilidad de que no va a ocurrir nunca ese hecho o ese experimento. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de que la probabilidad me salga 0? Nulo. Que nunca se va a dar significa que no va a ocurrir 0, nulo, no se va a dar el hecho o el experimento. ¿Cuál sería un ejemplo? A ver. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona viva 200 años? Ahora, estamos hablando de ahora, ¿no? En esta época. ¿Cuál sería la probabilidad? 0, nula, ¿no es cierto? No hay una persona que va a vivir 200 años. Nulo, 0. Es una probabilidad 0. A ver, ¿qué otro ejemplo hubiese de probabilidad 0? Nula. ¿Qué otro ejemplo? Que no va a ocurrir, no se va a dar nunca. La probabilidad de que mañana sea jueves. ¿Cuál sería la probabilidad de que mañana sea jueves? Nula, ¿no? 0. Mañana va a ser miércoles, o diré martes, no va a ser jueves. Entonces 0, ¿no es cierto? Entonces no se va a dar nunca. Eso es la probabilidad nula o 0. A ver, otro ejemplo de una probabilidad 0, nula, 0, que no se va a dar. Podría ser la probabilidad de que una persona salte de paracaidismo sin su mochila. La probabilidad de sobrevivir. Y la probabilidad de que sobreviva, digamos, ¿no? Al saltar sin el paracaídas, por decir, y sobreviva. Mira, puede haber una probabilidad, no creo que sea, puede haber una probabilidad de que salga con vida, digamos, al saltar sin paracaídas de 0.00001, 0.0009, una probabilidad mínima de que justo vaya a caer, no sé, en un lago, en algún, pero hay una probabilidad de que sobreviva, ¿sí? Mínima 0.0001, pero hay una probabilidad, digamos. Mínima, con varios ceros. ¿Sí? Okay. Justo de que, no sé, de que otro paracaidista en el aire los detenga, o caigan juntos, o caigan, no sé, sobre una piscina y no muera, por decir, ¿no? Pero es mínima esa probabilidad, es mínima, ¿no? 0.00001, por decir. ¿Sí? A ver, otro ejemplo de una probabilidad que sea 0, nulo. ¿Puede ser, dicen, que el tiempo se detenga? El tiempo se detenga, sí. 0, no, nulo. El tiempo siempre corre, ¿no es cierto? El tiempo, correcto. No puede, no se detiene el tiempo, ¿no? Siempre está corriendo el tiempo. Nulo, 0 es esa probabilidad. Entonces, esas son probabilidades, las probabilidades cuando es 0 es nula, que nunca se va a dar, ¿no? Que no va a ocurrir nunca ese experimento, ese hecho que uno quiere hacer. Ahora, por otro lado, el 1, la probabilidad, estoy diciendo que tiene que estar en 0 y 1. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 1? El 100%, que va a ocurrir al 100%. A ver, un ejemplo de una probabilidad que va a ocurrir.
Segurísimos que va a ocurrir el 100%. 1 o el 100%. Que mañana salga el sol. Lógico que mañana salga el sol, mañana martes salga el sol, sí o sí. ¿O no? ¿No? No es el 100% eso. Si mañana amanecemos nublado y no se ve el sol, o sea, no es 100%, es probabilidad, ¿no es cierto? De que salga el sol. Mañana, tal vez mañana estando todo nublado y no veamos el sol. ¿No? Ahora, otra puede ser la pregunta, ¿no? De que mañana sea martes, por ejemplo. Así eso va a ser segurísimo martes. Otra probabilidad del 100%, que sí que sabemos que va a ocurrir. Que mañana salga el sol. Es lo que ha dicho hace rato su compañero, ¿no? Si Que mañana está todo mañana, nublado y no Mañana veamos sea de el noche, sol. entonces. Que mañana oscurezca. Que mañana, claro, que el día de mañana llega a ser noche, ¿no es cierto? Que oscurezca. Eso sí, el 100%, ¿no es cierto? Dice Mañana va a oscurecer, ¿sí? una probabilidad que Que va a haber mañana una va a posesión pasar del que nuevo no tenga hambre. gobernador también. A ver, ¿cómo? Que va a haber una nueva posesión de un nuevo gobernador. No, no es el 100% eso. No es, ¿Por qué? no es el 100% eso, ¿no es cierto? No es el 100%. Que Puede mañana ocurrir cualquier cosa que el gobernador, no sé, se enferme y no le posesione, o no sé, tenga un accidente. No es 100% eso, ¿no? No es 100% eso. 100%, ¿cuál es la probabilidad de que la persona en el tiempo vaya a fallecer? 100%, ¿no? La probabilidad de que una persona en el tiempo, digamos, llegue a fallecer. Sí o sí vamos a fallecer, eso es el 100%. Es seguro que vamos a fallecer, ¿no? Entonces, 100% eso. Entonces, las probabilidades tienen que estar en 0 y 1. Entonces, entre eso hay un espacio muestral. Hay un espacio muestral. El espacio muestral son todos los resultados posibles de un experimento. Por ejemplo, al lanzar un dado, ¿cuál sería el espacio muestral? El 6. ¿Por qué? Porque hay 6 caras en el dado, ¿sí? Y el punto muestral es el resultado más simple y excluyente. Aquí está un ejemplo de lo que estoy diciendo. A ver, si se lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 3? Ya me han dicho, ¿sí? La operación que se hace es un sexto, ¿sí? Aquí hablo de redondeado. 0.16666 sale. Yo lo redondeo a 0.17 con 2 decimales. Entonces, el espacio muestral son todos los... Esto es el espacio muestral, estos 6. Por eso decimos espacio muestral, porque son todos los resultados posibles. Ahí está, son todos los resultados posibles. ¿Cuántos resultados posibles hay si yo lanzo un dado? 6, ¿no es cierto? Y de esos 6, el punto muestral es el resultado más simple y excluyente, 1. Entonces, ¿cuál es la operación que se hace? 1 dividido entre 6. Entonces, esta es la operación, este es el espacio muestral, esto es el punto muestral. ¿Y cuál es la probabilidad? Esto es la probabilidad. Si yo divido 1 entre 6, bueno, esta es redondeado esto, ¿sí? Lo he redondeado con 2 decimales. Entonces, 0.17. Esta es la probabilidad. No es negativa, ni nunca va a ser mayor a 1 esta probabilidad. ¿Sí? Esta es la probabilidad. Siempre va a ser 0 algo, 0 algo, 0 algo, ¿no es cierto? O va a ser 0 o va a ser 1 también, incluyendo el 0 y el 1. Entonces, esta es la probabilidad. Claro, pero si esta probabilidad yo lo multiplico por 100, ya para interpretar, digo el 17% es la probabilidad de que salga el número 3, ¿no es cierto? Este 0,17 lo multiplico por 100, 17%. Ya lo estoy expresando en forma porcentual y la puedo eso interpretar, ¿sí? A ver, si yo tengo en el curso 100 estudiantes, tengo en el curso 100 estudiantes. De esos 100 estudiantes hay 75 mujeres y por supuesto 25 hombres. Si yo escojo aleatoriamente a un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Qué operación tendrían que hacer? ¿El espacio muestral cuánto sería? Estoy diciendo 100 mujeres, ¿no? O 100 estudiantes, ¿no?
De estos 100 estudiantes, estoy preguntando cuál es la probabilidad de que sea mujer. Y estoy diciendo que hay 75 mujeres. Entonces, ¿qué operación tendría que hacer? 75 tendría que dividir entre 100. ¿Cuánto sería esto? 0.75, ¿no? Esa es la probabilidad. 0.75. Esta es la probabilidad. ¿Sí? Voy a poner el punterito. Esta es la probabilidad. No es negativa ni es mayor a 1. Y la operación que tengo que hacer es esto. ¿Cuál sería el espacio muestral? Son todos los resultados posibles. ¿Cuántos alumnos hay en el curso? 100. De esos 100, ¿cuántas mujeres hay? 75, ¿no? Entonces la operación que tengo que hacer es 75 dividido entre 100. ¿Sí? Me va a dar 0.75. Esta es la probabilidad. No es negativa ni es mayor a 1. Claro, pero si yo la quiero, ¿cómo interpretaría 0.75? Esta probabilidad, ¿cómo la interpreto? Es raro sería la interpretación. Por cada estudiante, por un estudiante, el 0.75 son mujeres. Raro, ¿no? La interpretación. Pero si esta probabilidad lo multiplico por 100, entonces, ¿qué va a ser? 75%. Entonces, la probabilidad de que al elegir a un estudiante, la probabilidad de que sea mujer es del 75%, diría, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades, ¿sí? Son divisiones. Lo que ustedes han hecho en estadística los anteriores semestres, el anterior semestre, hay una en la tabla de distribución de frecuencias, en la tabla donde está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. ¿Recuerdan la frecuencia relativa? Esas H's se dividía entre la n, el tamaño de la n, sobre n sub i sobre n se dividía, para hallar la frecuencia absoluta, o diré la frecuencia relativa, porque la frecuencia absoluta es la tabulación. ¿Sí? Antes no había probabilidad, no se conocía este término de probabilidad, solo se conocían las frecuencias relativas. ¿Recuerdan cuando están haciendo las tablitas de distribución de frecuencias para hallar la H, la frecuencia relativa? No sé con qué nomenclatura han utilizado ustedes, pero por lo general se utiliza la H, la frecuencia relativa. Es la división, ¿no? De una parte sobre el total. Me va a dar 0 punto algo. Pero para interpretar esa frecuencia relativa se la multiplicaba por 100, se la expresaba en forma porcentual. Entonces, probabilidades antes se conocía como frecuencias relativas. Con el advenimiento de la matemática moderna ha aparecido este nombre de probabilidades. ¿Sí? A ver, con un ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Aquí está aquí estoy diciendo que la probabilidad de cualquier experimento está entre 0 y 1. Es menor a 0 y mayor, o diré es mayor a 0 y menor a 1. ¿Sí? O igual, ¿no? A ver, hay una regla de adición. Esto es lo que seguramente han hecho ustedes en teoría de conjuntos, en álgebra han debido hacer esto. Unión de dos conjuntos, cuando son disjuntos, excluyentes. La probabilidad, cuando la unión es, esto es no, probabilidad de A unión B se lee esto. Estoy hablando de la regla de adición. Después, cuando se hacen en conjunto, ustedes han hecho con N. Número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más número de elementos de B. Seguramente ha hecho en álgebra, cuando han hecho teoría de conjuntos. Entonces, en vez de poner N, lo único que se pone aquí es P, probabilidad. Probabilidad de la unión de A unión B. Va a ser igual a la probabilidad de B, de A, más la probabilidad de B. Esto es cuando los conjuntos son excluyentes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando los conjuntos, a ver, aquí vamos a hacer, cuando los conjuntos son excluyentes, vale decir, el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Así, excluyente significa que están separados, ¿ya? Entonces, es el número de elementos que hay en el conjunto A más el número de elementos que hay en el conjunto B, eso es la unión, ahí está, número de elementos de A menos número de elementos de B, ¿sí? Eso es la unión. Ahora este otro, cuando los conjuntos no son mutuamente excluyentes, no son independientes. ¿Qué significa eso? Cuando los conjuntos están así. A ver, voy a ponerles aquí. Cuando los conjuntos están así. No son mutuamente excluyentes, dice. El conjunto A y el conjunto B.
¿Sí? Ahora la unión es todo lo que está aquí adentro. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Aquí está. Número de elementos de A. Número de elementos de A. Todo esto. Ahí está. O probabilidad. Si estamos hablando de probabilidades, con P se pone en vez de número de elementos. Probabilidad de A más probabilidad de B. B sería todo esto. Y aquí viene menos la resta de probabilidad A intersección. Esta N significa intersección, ¿no? Probabilidad de A intersección B, menos esto. Ustedes han hecho en conjuntos con N, número de elementos. Seguramente la unión del número de elementos de A unión B es número de elementos de A más número de elementos de B y menos esta intersección. La intersección de esto es esta partecita, ¿no? Esta parte es la intersección. Esta parte es la intersección. Toda esta parte. Esa es la intersección. Entonces, si se fijan aquí, restamos la intersección. Es diferente a esto, a la primera. Entonces, esto es cuando no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Bueno, las dos formulitas yo utilizo para explicar después con un ejemplo. ¿Ya? A ver, aquí les estoy poniendo un ejemplo. A ver, fíjense esta tablita. Dice, la siguiente tabla bidimensional es una tabla bidimensional esto, o de doble entrada se llama. ¿Por qué? Porque hay dos variables, categorías de trabajo y edades. En base a esta tablita vamos a hacer todo probabilidades. ¿Sí? Vamos a explicar probabilidades. A ver, en base a la siguiente tabla bidimensional, es una tabla bidimensional o de doble entrada también se llama, donde están clasificados empleados profesionales y técnicos según la edad. Ahí están los grupos de edad. Por decir, menores a 25 años, entre 26 y 30 años, 31 a 40 años y mayores de 41 años. ¿No? Médicos, laboratorios, servicios de enfermería, farmacia, radiología, otros servicios. ¿Sí? Es una tablita. ¿Sí? Son datos. Estos datos están expresados en número. ¿Ya? Y aquí les estoy dando nombres a las filas y columnas para justamente resolver estas fórmulas, con esta fórmula C. Le estoy dando, por ejemplo, a todos los médicos le estoy llamando a 1. A todos los de laboratorio le estoy llamando a 2. A todos los que son de servicio de enfermería le estoy dando un nombre a 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, a todos los que tienen menos de 25 años le voy a dar un nombre, B1. ¿Sí? A los que tienen entre 26 y 30 años le voy a dar un nombre, B2. Estoy dando nomenclatura para para utilizar estas fórmulas. Listo. Si yo les pregunto de esta tabla, ¿cuántos profesionales de farmacia hay? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuántos profesionales de farmacia hay? No importando qué edad tengan, tendría que sumar 4 más 5 más 2 más 3, ¿no? Aquí está. Entonces, para facilitar los cálculos de estas probabilidades, tengo que sumar así, horizontal y verticalmente. Si yo les pregunto cuántos profesionales menores a 25 años hay, ¿qué me dicen? 36. 36, ¿no es cierto? 36. ¿Sí? ¿Cuántos profesionales de radiología hay? Ahí está. 11, ¿no? 11. ¿Sí? Entonces, esta tabla lo estoy expresando primeramente en número. ¿Sí? Estoy sumando. ¿Cuántos médicos había habido? 38. ¿Sí? Para facilitar después los cálculos. Entonces, tengo esta tabla. ¿Sí? Entonces, a partir de esta tabla yo me hago estas interrogantes. Dice, hallar la probabilidad de que la empleada sea médico. Hallar la probabilidad de que el empleado sea de farmacia. ¿Sí? Hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41 años. Entonces voy a ver probabilidades a partir de esa tabla, porque esta tabla lo estoy expresando en número. ¿Cuántos empleados en total hay aquí? ¿Cuántos empleados hay? 160. Correcto, aquí están, ¿no es cierto? Es la suma de todos los profesionales aquí, 160. Esta suma tiene que ser exactamente igual. Esta suma tiene que ser exactamente igual a esta suma. Vale decir, esto 160. Si yo sumo todo esto, si sumo todo esto
todo esto me va a dar 160. Si sumo todo esto, me va a dar 160. Claro, tiene que ser el mismo resultado porque es una tabla bidimensional de doble entrada. ¿Sí? Entonces ya sé que el total de empleados son 160. ¿Sí? Ya sé, entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? Este espacio muestral, este total de aquí, lo que les decía, entonces va a ser 160. Ya sé cuánto es el espacio muestral. Ahora los puntos muestrales van a salir de las preguntas. A ver, dice el inciso A, dice hallar la probabilidad de que el empleado sea médico. ¿Qué operación creen que tendría que hacer? Dice hallar la probabilidad, ya les he dicho que siempre hay que, son divisiones. ¿Qué operación tendría que hacer? 38 sobre 160. Correcto, ¿no es cierto? ¿Cuántos médicos hay? 38. Entonces 38 lo voy a dividir entre el total, ¿no es cierto? Entre los 160, entre el total de profesionales que hay. ¿Cuánto sería? ¿Alguien tiene una maquinita de calcular ahí a mano? ¿Cuánto sería esto? Aquí tengo de todos modos, ahí está. Aquí tengo el inciso A. Ah, lo que les decía. En vez de que yo ponga aquí probabilidad de que sea médico, entonces, ¿quiénes son los médicos? Los médicos se llaman A1, ¿no? Ya sé que los A1 son médicos. Entonces voy a ponerlo hacia su nomenclatura. Probabilidad de A1, ya sé que la probabilidad de A1 son los médicos. Ahí está, 38 dividido entre el total, entre los 160. El espacio muestral son 160, son todos los resultados posibles y en los puntos muestrales son estos, 38 médicos. Entonces, si yo divido me va a dar 0,24, ¿no? ¿Está bien eso? 0,24 es, ¿no? Sí. Si alguien Sí, tiene una licenciado. maquinita por ahí, 0,24. Entonces lo multiplico por 100 y digo 24% es la probabilidad de que sea médico. Listo, ya estoy haciendo probabilidades. El inciso B, hallar la probabilidad de que el empleado sea de farmacia. Entonces voy a ir al cuadro. ¿Cuáles son de farmacia? ¿Qué se llaman los de farmacia? A4, ¿no? Entonces, probabilidad de A4 voy a poner. No voy a poner así textualmente, farmacia. Si no, ya sé que los de farmacia se llaman A4. Entonces, ¿qué operación creen que tendrían que hacer? A ver. 14 entre 160. ¿No es cierto? 14, porque hay 14 trabajadores de farmacia y lo voy a dividir estos 14 entre el total, entre los 160. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Ahí está el inciso B. Probabilidad de que sea A4 son los de farmacia. Entonces, ¿cuántos trabajadores de farmacia o cuántos profesionales de farmacia hay? 14. Eso lo voy a dividir entre el total y hago la división 0,09. Esta es la probabilidad. No es negativa ni es mayor a 1. Pero esta probabilidad yo lo multiplico por 100 y lo expreso en forma porcentual. Digo, 9% es la probabilidad de que sea de farmacia el trabajador, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, el inciso B, a B, el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41 años. Hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41 años. Entonces voy a ir aquí. ¿Qué se llaman los que tienen una edad mayor a 41 años? B4, ¿no? Entonces la probabilidad de B4, ya sé que los B4 son las personas o los profesionales que tienen más de 41 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación tendría que hacer? 42 sobre 160. Sobre Correcto. 160. 42 lo voy a dividir entre el total, ¿no? Porque no importando que si es médico, si es de farmacias, radiólogo, no importando eso, pero ¿quiénes son los que tienen más de 41 años? Todos estos. Entonces, 42 entre 160. Entonces, el inciso C, ahí está. La probabilidad de que tenga mayor, B4 es mayor a 41 años es 42, porque hay 42 que son mayores a 41 años, dividido entre 160. Me va a dar 0,26. Esta es la probabilidad. No es negativa ni es mayor a 0.
Pero si esto yo quiero interpretar, lo voy a multiplicar por 100 y voy a decir, el 26% es la probabilidad de que la empleada tenga más de 41 años. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahora voy al otro, al D. Dice hallar la probabilidad de que el empleado sea de farmacia o de radiología. De farmacia o radiología. A ver, voy a ir aquí. Con un punterito voy a hacer. ¿Cuáles son los de farmacia? Son todos estos, ¿no? Los trabajadores, no. A ver, un segundito. Vamos a borrar esto. Los de farmacia son todos estos. Aquí voy a marcar. Ahí está. El pulso no está tan bueno. Ahí está. Esos son. ¿Cuántos son? 14, ¿no? Pero dice O. Cuando dice O se refiere a la unión. Siempre. Seguramente en álgebra han hecho eso. Cuando es O es unión y cuando es I es intersección. Entonces queremos ver la unión de dos conjuntos. Dice la probabilidad de A4 o A5. De farmacia o radiología. ¿Quién son los de radiología? Todos estos. ¿Sí? Todos estos. Si se fijan, son paralelas. No hay intersección. ¿Sí? No hay intersección. Por lo tanto, ¿cuál de las fórmulas tengo que utilizar? ¿Cuál de las fórmulas tengo que utilizar? ¿Cuál de estas dos? ¿Esta o esta? La primera. La primera. La primera, ¿no es cierto? Porque están separados. ¿Sí? No hay intersección. Farmacia son todos estos y radiología son todos estos. Entonces, ¿qué dice? Tengo que hacer suma. Entonces, emplazando en la parte teórica, aquí está. La parte teórica me dice probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora, si yo hago con la probabilidad de que sea de farmacia es A4. Unión, esta unión, la probabilidad de que sea de radiología A5. Entonces, emplazando en esto, dice la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Aquí me dice eso, ¿no? La teoría. Entonces, probabilidad de A4 más probabilidad de A5. Entonces, la probabilidad de A4, ¿cuál sería? Si yo voy a la tabla, la probabilidad de A4, ¿dónde está A4? 14. 14, ¿no es cierto? Ahí está. 14 dividido en 160. Ahí está. 14 dividido entre 160. Más la probabilidad de A5. ¿A5 11. dónde está? Aquí está 5. Todos estos son. ¿Cuántos habían sido? 11. 11. Correcto. Entonces tengo que hacer 11 dividido entre el total. Entonces la suma de eso, 14 más 11 son 25. Como son denominadores comunes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 25 entre 160. Me va a dar 0,15. Esta es la probabilidad. Pero esta probabilidad lo voy a multiplicar por 100 y me voy a decir el 15% de los trabajadores son de farmacia o radiología. Ahí está, la interpretación. ¿Sí? Entonces, nos falta hacer esto de la otra dice, el inciso D, esta parte, el D, el E y el D me falta, nos falta. La probabilidad dice de que el empleado sea de laboratorio, tenga una edad de 26 a 30 años. Y finalmente esta otra. ¿Ya? Para explicar mejor esto lo vamos a hacer en el próximo Zoom, jóvenes. ¿Ya? Se nos está acabando el Zoom. Se nos va a cortar en la mitad de la explicación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer en el próximo Zoom esta otra parte. ¿Ya? Esto vamos a explicar. ¿Sí? Y vamos a terminar esto y ya vamos a empezar, yo creo, me imagino, a hacer ya el tema en sí de la materia. Esto es un recordatorio, no es un tema, jóvenes. El tema 1 de estadística avanzada es variables aleatorias, se llama. No, entonces, pero utilizamos algo de esto, lo que estamos viendo ahora. Sí, lo que hemos hecho un recordatorio, lo que ustedes seguramente han visto el anterior semestre en estadística, cuando han hecho estadística. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? De lo que estamos haciendo, este recordatorio. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo estoy planteando aquí, lo estoy planteando probabilidades
Y los diferentes casos de probabilidades, por supuesto que probabilidades no lo estamos profundizando, porque es bien complicado también probabilidades. Pero estamos viendo lo que nos va a servir, digamos, para hacer estadística avanzada, los primeros capítulos. ¿Sí? Ustedes también han debido ver el anterior semestre la distribución normal. Tiene forma acampanada, cosas. Eso también lo vamos a volver a hacer, pero ya en el tema, en el capítulo 1 vamos a ver eso. ¿Ya? Esto estamos haciendo un recordatorio de probabilidades, la parte sencillita. ¿No hay más preguntas, jóvenes? ¿No hay alguna pregunta para salirnos de este Zoom? Y dentro de unos 8 minutitos yo les mando el nuevo link para volver a entrar al Zoom, ¿sí? Y a empezar a hacer ya el capítulo 1. Tienen que poner su nombre completo y carrera en el chat, por favor, jóvenes. Son de ICO, son de IFI, ¿no? Si son de administración, ADM. ¿Ya? Entonces nos vemos dentro de unos 8 minutitos, ¿ya? Les mando el nuevo link para ingresar nuevamente, ¿ya? Hasta dentro de un momentito, jóvenes. Hasta dentro de un momento.